Bueno, buenos días a todos. Vamos a esperar un ratín por si acaso que se está incorporando gente. Mientras tanto me presento, yo soy Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación. Y os voy a presentar pues, las principales novedades que tiene la próxima convocatoria de incentivación de la consolidación investigadora que se publicará en las próximas semanas. Y principalmente las principales características y también las novedades en relación a la convocatoria, a la última convocatoria de esta iniciativa publicada el año pasado. Voy a intentar compartir la pantalla. Bueno, deciros que tanto la presentación como toda la exposición será grabada y se colgará en la página web, se publicará en la página web de la agencia y la tendréis disponible probablemente mañana. En cuanto a las preguntas, pues al final de la presentación mis compañeras harán una recopilación de las principales preguntas que se hayan incluido en el chat, dentro del chat de esta aplicación, y pediría que por favor fueran preguntas generales que puedan servir, cuya respuesta pueda servir a todos los presentes en este webinario. Voy a intentar compartir pantalla. Bueno, como indicaba anteriormente, voy a hacer una presentación sobre la convocatoria de incentivación de la consolidación investigadora, la convocatoria de este año 2023, que se publicará en los próximos días, semanas. Indicar que esta es una iniciativa contemplada en el Plan Estatal de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación del 21-27, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del 15 de junio del 21, y concretamente está incluida dentro del programa estatal para desarrollar, atraer y retener talento. Asimismo, se incluye dentro del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, formando parte de la inversión I4, denominada Nueva Carrera Científica, y también de la reforma R1 del componente 16, referente a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y concretamente en el eje estratégico 2 de promover el desarrollo de capacidades digitales, potenciar el talento nacional y atraer talento global en inteligencia artificial, que es la medida 10 de atracción del talento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Cuál es el objetivo de ¿Cuáles son los objetivos de esta convocatoria? Pues fundamentalmente son tres. Por una parte, fomentar la consolidación de la carrera profesional de personas investigadoras nacionales y extranjeras para que puedan desarrollar su carrera profesional dentro del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación, para lo cual se incentiva la creación de plazas de carácter permanente en la institución de adscripción. Asimismo, el objetivo es facilitar el inicio o el afianzamiento de una línea de investigación mediante la financiación de un proyecto de I+D+I. Y, por último, facilitar la adecuación y renovación de los espacios y laboratorios y la mejora de equipamiento necesarios para la ejecución del proyecto. Asimismo, teniendo en cuenta estos objetivos generales, se promueve específicamente la consolidación de personas cuyo ámbito de investigación se enmarque en una de las temáticas estratégicas establecidas en inteligencia artificial, microelectrónica y semiconductores. En adelante les denominaré chips. ¿Cuáles son las características de estas actuaciones? Bueno, pues las actuaciones se realizan de forma individual, con un único beneficiario. Se podrán presentar solicitudes en cualquiera de las áreas y subáreas temáticas de la Agencia Estatal de Investigación. No se financiarán actuaciones que no cumplan con el principio del DNSH, que comentaré posteriormente. La duración de estas actuaciones es de 2 años. Y en cuanto al presupuesto, con carácter general, la financiación máxima será de 200.000 euros por actuación, considerando costes directos y costes indirectos. Sin embargo, en el caso de actuaciones que se financien dentro de las temáticas estratégicas de inteligencia artificial, de microelectrónica y semiconductores, respectivamente, la cuantía máxima de las ayudas podrá ser de hasta 400.000 euros por actuación, incluyendo, asimismo, como en el caso anterior, tanto los costes directos como los costes indirectos.
¿Qué actividades son financiables? Pues por una parte, es financiable el incentivo para la creación y cobertura de una plaza permanente en el área de conocimiento de lo de la IP de la actuación, considerando como plazas de carácter permanente aquellas que correspondan a una relación funcionarial o laboral de carácter indefinido o fijo y con una jornada a tiempo completo. Asimismo, es financiable la ejecución de un proyecto propio de I+D+I liderado por él o la IP de la actuación, de forma que dicho proyecto deberá aportar elementos novedosos y no ser una mera continuación de la investigación desarrollada por el grupo de acogida de este investigador o investigadora. Y también es financiable actividades relacionadas con la adecuación de espacios, renovación de laboratorios y similares necesarios para el inicio o bien para el afianzamiento de la línea de investigación del o de la IP de la actuación. Como entidades beneficiarias de estas actuaciones, pues son las habituales de nuestras actuaciones, como son los organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos universitarios, universidades privadas con capacidad demostrada de I+D+I, entidades o instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, siempre que desarrollen actividades de I+D+I, institutos de investigación sanitario acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 279 de 2016, de 24 de junio, centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros, otros centros públicos de I+D+I con personalidad jurídica propia, que en sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que lo regule tengan la I+D+I como actividad principal, y centros privados de I+D+I sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia que tengan instituciones que tengan definido, como digo, en sus estatutos como actividad principal la I+D+I y centros e institutos e instituciones integradas en la Comisión Coordinadora, en la antigua Comisión Coordinadora de Investigación Agraria o Alimentaria y NIA Comunidades Autónomas. Esta convocatoria está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, regulado según el Reglamento 2021-241 del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de febrero del 21. Por tanto, dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionables y medidas íntegras de este plan de recuperación. El presupuesto de la convocatoria, el presupuesto inicial de la convocatoria es de 96 millones, si bien este presupuesto podrá ser incrementado en función de las disponibilidades presupuestarias. Y es importante resaltar que de estos 96 millones, 10 millones estarán dirigidos para las actuaciones en el ámbito de inteligencia artificial y otros 10 millones para las actuaciones en el ámbito de microelectrónica y semiconductores chips. ¿Cuáles son los componentes del proyecto? Los proyectos, como digo, de I+D+I financiados en el marco de esta actuación son liderados por una persona que actuará como investigador o investigadora principal y será responsable de los objetivos y de las tareas del proyecto. En este caso concreto, estos proyectos no existe grupo de investigación ni grupo de trabajo como suele ser habitual en nuestras convocatorias de proyectos de I+D+I. Asimismo, él o la IP responsable de esta actuación deberá cumplir los siguientes requisitos en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitud. Y entre estos requisitos voy a desgranar un poco cada uno de ellos. En primer lugar, en cuanto a la titulación, deberá tener el grado de doctor. En cuanto a su actividad investigadora, hay tres supuestos. Por una parte, haber presentado solicitud para la obtención del certificado R3 en la resolución del 15 de febrero de 2023 de la Agencia Estatal de Investigación. Es importante resaltar que deberá estar en posesión de este certificado R3 en la fecha de la resolución provisional de la convocatoria de incentivación de la consolidación, o al menos estar en la relación de las personas solicitantes que han superado la evaluación. Es decir, en el momento de la solicitud es suficiente con que ustedes hayan presentado una solicitud para la obtención de este certificado R3, pero este certificado deberá tenerlo ya en el momento de la fecha de la resolución provisional.
También se podrán presentar aquellas personas que están en posesión del certificado I3, independientemente de la fecha de emisión y en función de las distintas convocatorias gestionadas por la Secretaría General de Universidades, o bien, en el caso de aquellas personas que no tengan certificado I3 y que no hayan presentado una solicitud para el certificado R3, también se podrán presentar siempre y cuando hayan obtenido el grado de doctor con una fecha anterior al 1 de enero de 2016, ser o haber sido beneficiario de un programa para la incorporación de personal investigador financiado por algún agente público del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o por la Unión Europea o por algún organismo internacional. En cuanto a la vinculación, se podrán presentar, aunque no tengan personas sin vinculación o con vinculación temporal a la entidad beneficiaria, pero sí que es importante resaltar que durante el periodo de ejecución de la actuación sí que será necesaria la vinculación del o de la IP con la entidad solicitante a través de una relación funcionarial o laboral. En la convocatoria se establecerán los plazos determinados para la obtención de esta vinculación. En el caso en que también se podrán presentar personas que tengan o investigadores que tengan una vinculación permanente con la entidad solicitante, siempre y cuando la fecha efectiva de incorporación al puesto mediante nombramiento o contrato sea posterior al 24 de noviembre del 2022 y no podrá haber disfrutado anteriormente de otro puesto permanente en alguna entidad de las recogidas, en el artículo 5, que es donde se recogen las entidades beneficiarias. En cuanto al régimen de participación y compatibilidades, únicamente se podrá figurar como IP en una solicitud de esta convocatoria. No habrá incompatibilidad con la participación en otras convocatorias, en proyectos que hayan obtenido financiación de convocatorias de proyectos de planes estatales de investigación científica y técnica y de innovación, ni del programa Marco de I+D+I, ni del programa Marco Horizonte 2020, ni Horizonte Europa o de iniciativas de programación conjunta del espacio europeo de investigación, de los planes regionales de I+D+I de comunidades autónomas o de cualquier otra convocatoria, siempre y cuando se respete el límite máximo de horas año para cada categoría profesional establecido en el convenio laboral o equivalente de la entidad del o de la IP. Asimismo, no es posible presentarse a esta convocatoria si ya se ha obtenido financiación en la convocatoria de consolidación investigadora 2022. Como he indicado anteriormente, voy a desgranar un poco cuáles son los diferentes conceptos financiables de esta ayuda. El primero de ellos es el incentivo a la consolidación, que es una cantidad destinada a incentivar la creación de una plaza permanente en el área de conocimiento del o de la IP durante el periodo de ejecución de la ayuda. Esta cantidad no podrá superar el 100% del coste salarial de dicha plaza permanente correspondiente a una anualidad. El gasto por este concepto será elegible cuando la convocatoria del proceso selectivo o concurso para la cobertura de la plaza permanente se realice como fecha máxima en la fecha en que finalice el periodo de ejecución de la actuación, pudiendo haberse realizado antes del inicio de dicho periodo. Por otra parte, si el o la IP ocupa una plaza permanente en la entidad beneficiaria al cierre del periodo de solicitud, no será elegible el gasto por este concepto en esta convocatoria. Hay otros dos grandes grupos de conceptos financiables, que son los costes de ejecución del proyecto de I+D+I, que luego comentaré más despacio, y los costes de establecimiento y o mejora de instalaciones y equipos. Como he comentado anteriormente, son gastos destinados a la adecuación de espacios, renovación de laboratorios y mejora del equipamiento necesarios para el inicio o el afianzamiento de la línea de investigación del o de la IP de la actuación. Este coste no podrá superar el 30% del importe justificado como coste de ejecución del proyecto de I+D+I. Y estos dos conceptos financiables, además, será elegible los gastos de costes indirectos por un 21% solamente de estos dos tipos de gastos, no de los costes de incentivación.
Por lo cual les ruego que a la hora de presentar el presupuesto tengan esto en cuenta. Por una parte, que el coste total del proyecto no supere los 200.000 o 400.000 independiente en cada caso, considerando tanto el 21% de estos costes indirectos y los costes directos de cada uno de los apartados. En cuanto a los costes de ejecución del proyecto, pues los gastos elegibles son los gastos habituales de un proyecto, como son los gastos de personal, de contratación de personal investigador para la ejecución del proyecto, costes de movilidad, costes de inmovilizado material, como adquisición, alquiler o arrendamiento de equipamiento científico, costes de adquisición de material fungible, adquisición de activos inmateriales, como por ejemplo incluyendo programas de ordenador de carácter técnico, coste de uso de bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos de investigación y bibliotecas técnicas, costes de computación, costes de utilización de servicios centrales, costes de publicación y difusión de resultados, costes de alquiler de salas, de solicitud de derechos de propiedad, asesoramiento, internacionalización, etcétera. No son elegibles, y creo que es más, termino antes indicando los gastos que no son elegibles, pues no son elegibles los gastos de contratación del o de la investigadora principal, no son elegibles gastos de becas de formación, ni gastos derivados de contratos que estén subvencionados por convocatorias del programa estatal para desarrollar, atraer y retener talento o de programas similares, o bien por otras convocatorias que estén cofinanciadas con FEDER o con Fondo Social Europeo. No son elegibles los gastos de personal realizados con anterioridad a la fecha de inicio de la actuación. Tampoco son elegibles los gastos de material de oficina y fungible informático, ni el IVA u otros impuestos indirectos análogos a este. Asimismo, cualquier otro gasto que no corresponda de manera indubitada a la naturaleza de la actividad que se financia o que no resulte estrictamente necesario para la consecución de los objetivos descritos en la memoria, tampoco será un gasto elegible. ¿Cuál es el contenido y la documentación de la solicitud? Bueno, pues el contenido de la solicitud, como suele ser habitual, es el formulario electrónico de la propia solicitud y además dos documentos que debe de aportar el investigador o investigadora principal, que es la memoria científico-técnica y el currículum vitae abreviado de la persona que lidera la actuación en modelo normalizado. Indicar que con carácter previo a la presentación de la solicitud, tanto el AIP como la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante deberán estar dados de alta en RUS, como suele ser habitual en nuestras convocatorias, que hay un plazo único de presentación de solicitudes, tanto para las acciones que tiene que realizar el o la IP, como las acciones que tiene que hacer el representante legal de la entidad solicitante, y que en el caso de las entidades a las que pertenecen el o la IP deberán estar registradas en SISEN, salvo que en el caso en que sean extranjeras, en cuyo caso tendrán que ser declaradas en solicitud. La fecha prevista de apertura de solicitud va a ser a principios de julio y el plazo de presentación de solicitudes será de 3 semanas. En el formulario electrónico, aparte de los datos de la entidad solicitante, pues habrá que incorporar una serie de datos referidos al proyecto, como es la selección del área y subárea temática a la que estará adscrito el proyecto y que será en el área y subárea seleccionada por el investigador o la investigadora será en la que se lleve a cabo la evaluación, un resumen en español e inglés del proyecto, señalar si el proyecto tiene relación con las temáticas de inteligencia artificial y o chips que he mencionado anteriormente. Luego hay otro grupo que está relacionado con los datos del investigador o investigadora principal, que son los datos del IP, datos académicos, situación profesional. Es obligatorio la incorporación del código ORCID, una reseña del CV que es recomendable incorporar en inglés, datos relativos a la actividad científico-técnica de lo de la IP, como es la evaluación superada en el caso de que tenga la evaluación R3 o I3 o en su defecto en tramitación, y en el caso en que ya tengan dicha certificación, pues si procede la fecha y la calificación en el caso que la tenga de esta certificación,
la duración de vinculación del o de la IP con la entidad solicitante, si es permanente o es temporal, etcétera. Una descripción de las acciones que se llevarán a cabo para la creación de la plaza permanente en el área de conocimiento del o de la IP de la actuación durante el periodo de ejecución de la ayuda. El análisis del cumplimiento del principio de NSH y otra información relativa, en el caso que sea pertinente, información relativa a implicaciones de ética y o bioseguridad, integración de la dimensión de género en la investigación y una serie de indicadores que nos permiten hacer la evaluación ex post de estas actuaciones, así como otros datos relevantes. Y asimismo, en el formulario de solicitud se incluye el presupuesto. Es importante resaltar que en este apartado del presupuesto es importante resaltar no solamente la cantidad que se necesita, sino una justificación de ese ítem que es necesario, de esa cantidad que se necesita para en cada una de las partidas y lo que se necesita para la ejecución de la actividad propuesta. En cuanto al análisis del principio del DNSH, este es un análisis que se encuentra previsto en el Reglamento del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. En el Reglamento 2020-852 del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de junio del 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 2019-2088, el Reglamento de Taxonomía, que es el que fija los objetivos medioambientales sobre los que deben evaluarse la posible causa de daños significativos al medio ambiente, y se encuentra especificado este análisis en una guía concreta de la Comisión Europea. Los objetivos medioambientales que identifica el Reglamento de Taxonomía son estos seis objetivos, que es mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este caso, los beneficiarios lo que deben cumplimentar es realizar un autoanálisis que se hará en 2 etapas, de acuerdo con la guía técnica del principio del DNSH. Por una parte, hay una tabla en la que se debe una primera tabla en la que se debe de cumplimentar para cada uno de los 6 objetivos indicados anteriormente si el proyecto no tiene impacto o tiene un impacto insignificante sobre dicho objetivo. En el caso en que la contestación a esta pregunta para los 6 objetivos sea sí, entonces se pasará a una evaluación simplificada. En el caso en que sea no, entonces se aparecerá una segunda tabla en la que para cada uno de los 6 objetivos medioambientales se debe de contestar a la pregunta de si el proyecto tiene una contribución del 100% o contribuye sustancialmente a dicho objetivo. En el caso en que sea no, hay que pasar a lo que se denomina una evaluación sustantiva, y en el caso en que a esta pregunta se conteste sí, es suficiente con que se conteste para sí para uno de los objetivos o no para uno de los objetivos, entonces pasará a la evaluación simplificada. Como he indicado anteriormente, aquellas propuestas que no cumplan el principio del DNSH serán excluidas. Desde la agencia hacemos una evaluación de este autoanálisis y una evaluación del impacto que el proyecto tiene de cumplimiento y si cumple este principio del DNSH. En el caso en que esa evaluación indique que no se cumple o que este principio, pues las solicitudes serán excluidas y no pasarán a la fase de evaluación. En cuanto a la memoria científico-técnica, indicar que debe tener una extensión máxima de 10 páginas. Es recomendable, bueno, pues utilizar el tipo de letra de Times, Roman, Calibri o Arial en tamaño 11. La memoria se puede presentar en inglés o en castellano. Y recalco aquí en rojo que si el contenido de la investigación propuesta contempla algún aspecto que requiera considerar una perspectiva de sexo o género, por su temática, por su metodología, por los resultados o aplicaciones, esta parte deberá desarrollarse en los distintos apartados de la memoria científico-técnica y hacer un breve resumen en la parte del impacto socioeconómico.
El contenido de la memoria figura en la convocatoria y tiene varios apartados. El primero de ellos se refiere a la novedad y justificación de la propuesta, en la que se deberá indicar una justificación y contribución esperada del proyecto en la materia o línea de investigación propuesta, una descripción de la hipótesis de partida, una descripción clara de la novedad e independencia de la propuesta en relación con la temática desarrollada por el grupo de origen y un resumen de los resultados y contribuciones previos del o de la IP que avalan la propuesta. Hay otro segundo apartado que es relativo a los objetivos, metodología y plan de trabajo, en el que se deben incluir una descripción de los objetivos generales y específicos, enumerándolos brevemente, con claridad, precisión y de manera realista. Una descripción detallada de la metodología propuesta en relación con los objetivos, destacando aquellas etapas críticas cuyo resultado puede afectar a la viabilidad del plan de trabajo previsto o podrán requerir un reajuste del mismo. Una descripción de un plan de contingencia para resolver estas posibles dificultades detectadas y estas etapas críticas detectadas en el apartado anterior. Una breve descripción de los medios materiales y humanos, infraestructuras y equipamientos singulares a disposición del proyecto que permitan abordar la metodología propuesta. Un cronograma claro y preciso de las fases e hitos previstos en relación con los objetivos planteados en la propuesta y con la duración de la ayuda, que recuerdo que es de 2 años. Y en el caso en que se trate de un proyecto inter o multidisciplinar, pues la estrategia que se va a llevar a cabo para esa inter o multidisciplinariedad. Hay otros dos apartados relativos a la justificación del presupuesto solicitado, en la que se pide una breve justificación cualitativa de las partidas más importantes de gastos solicitadas para la ejecución del proyecto y una justificación de la necesidad de solicitar financiación en el apartado de actuaciones de mejora de instalaciones y equipos. Otro de los apartados que debe contener la memoria está referido al impacto esperado de los resultados, con una descripción del impacto de los resultados en la generación de conocimiento científico y técnico, en la temática del proyecto, una descripción del impacto social y económico de las actividades previstas, una descripción del impacto esperado de la consolidación de lo de la IP, de la actividad a desarrollar por el mismo, como relativas al fortalecimiento y o diversificación de las líneas de investigación en la institución, es decir, el impacto que va a tener la incorporación de esta persona en la institución de acogida, un plan de comunicación científica e internacionalización de los resultados, un plan de divulgación de los resultados a los colectivos más relevantes para la temática del proyecto y a la sociedad en general, un resumen del plan de gestión de datos previsto, una descripción del plan de transferencia y valorización de los resultados en el caso que sea pertinente y una descripción de los beneficios de la inclusión de la dimensión de género en el contenido de la investigación, en el caso en que sea asimismo pertinente. Luego hay otro apartado que únicamente se deberá rellenar en el caso de aquellos proyectos que tengan unas condiciones específicas para la ejecución de los mismos y que figuran, estas condiciones figuran en uno de los anexos de la convocatoria y son los referidos, por ejemplo, a temas de ética, bioseguridad, experimentación animal, ensayos clínicos, utilización de células o tejidos humanos, actividades arqueológicas, realización de encuestas cuantitativas en el ámbito de ciencias sociales y, como digo, únicamente en aquellos casos en los que se ha marcado en solicitud que afectan a alguno de estos apartados del anexo 3, pues se deberá incluir este apartado en la memoria. En cuanto al formato de CVE, bueno, pues es el mismo formato que ya desde hace tiempo utilizamos en la agencia. La extensión máxima del documento no puede sobrepasar 4 páginas. Se pueden incluir los méritos obtenidos en cualquier momento de la trayectoria científica, siempre que a fecha de cierre del plazo de solicitud de la presentación, lógicamente, solo se tendrán en cuenta aquellos méritos que estén incluidos en el currículum y, como repito, a fecha de cierre del plazo de presentación, es decir, por ejemplo, en el caso de publicaciones, siempre que estén ya publicadas en la fecha de cierre.
Hay un primer apartado que se refiere a los datos personales de la persona que actúa como investigador o investigadora principal. En este caso es obligatorio rellenar el código ORCID y bueno, ya han desaparecido otra serie de identificadores, pues porque como todos ustedes saben, la agencia ya firmó hace años la Declaración de San Francisco y por tanto en nuestra evaluación no utilizamos, no se basa en nuestra evaluación en indicadores bibliométricos. Hay otro apartado que creo que es importante, que es el apartado A3, en el que aparece la situación profesional. Y en este caso se incluyen, se pueden incluir todas aquellas interrupciones de la carrera investigadora que aparecen, bueno, en los supuestos que aparecen en el artículo 13.2 de la convocatoria y que puedan haber afectado, pues, bueno, pues, precisamente al desarrollo profesional del solicitante o del candidato en este caso. Luego hay un apartado B, que es un resumen del currículum, una parte narrativa del currículum en el que se deben incorporar las principales aportaciones científicas, explicando relevancia y contribución a la generación de conocimiento, generación de ideas, hipótesis y resultados, como los ha comunicado, la financiación obtenida, capacidades científico-técnicas adquiridas y las responsabilidades científicas ejercidas, así como las colaboraciones internacionales y de liderazgo de la persona que ha solicitado, las aportaciones a la sociedad que ha tenido a lo largo de su carrera profesional, como actividades de desarrollo tecnológico y de innovación, actividades de divulgación, colaboración con la industria, sector privado, etcétera. Las aportaciones que se han llevado a cabo relativas a la formación de jóvenes investigadores, cómo ha contribuido al desarrollo de la carrera de estas personas, o a la constitución de equipos de investigación o creación de empresas o actividades editoriales o de evaluación de investigadores, proyectos y otras actividades de investigación, y otras actuaciones que se consideren relevantes. Y luego hay un último apartado, que es el apartado C, en el que se solicita un listado de las aportaciones más relevantes. Como máximo son 10 aportaciones para cada uno de los apartados, como pueden ser las publicaciones más importantes tanto en libros como en revistas con evaluación y conferencias, congresos, proyectos o líneas de investigación en los que ha participado, indicando la contribución personal, participación en actividades de transferencia de tecnología y o conocimiento y explotación de resultados, etc. Les recomiendo que lean detenidamente las instrucciones tanto para cumplimentar el currículum como para cumplimentar la memoria, porque para que vean claramente cuáles son los apartados y cómo deben de, por ejemplo, incorporar las publicaciones y los datos que se deben incorporar en cada uno de los apartados. Quiero recalcar que tanto en la memoria como en el currículum tienen que ser conscientes que son los dos documentos que se utilizan para la evaluación, con lo cual deben de tener la suficiente información como para poder llevar a cabo la evaluación de forma adecuada, puesto que ninguno de estos dos documentos son subsanables. En cuanto a los criterios de evaluación, que figuran también en la convocatoria y son bueno, pues los mismos que teníamos en la convocatoria anterior, son dos grandes criterios de evaluación. Por un lado, se evalúa la novedad, calidad y viabilidad de la actuación, con una puntuación entre 0 y 60 puntos y con un umbral de 45 puntos. Es decir, todas aquellas solicitudes que no alcancen en este criterio una valoración igual o superior a 45 no podrán ser financiadas. Y este criterio, a su vez, se divide en tres subcriterios, que es la novedad y calidad, viabilidad y presupuesto e impacto esperado de los resultados. Y luego hay otro criterio, que es el de la evaluación de la trayectoria científico-técnica del o de la IP, que tiene un valor entre 0 y 40 puntos. ¿Cómo hacemos la evaluación de estas propuestas? Pues como en cualquiera de las convocatorias gestionadas por la agencia, en la evaluación de todas nuestras convocatorias existe un papel fundamental de la comunidad científica.
Y en este sentido, indicar que, por una parte, la agencia cuenta con un comité científico-técnico cuya función es asesorar sobre los procedimientos de evaluación y sobre la selección y nombramiento de colaboradores, a la vez que realizan informes de asesoría. La agencia cuenta con alrededor de 300 colaboradores científico-técnicos, que son investigadores, cuya función es la gestión de la evaluación científico-técnica. Ellos no evalúan, gestionan la evaluación. Sí que evalúan el seguimiento de las actividades financiadas, elaboran análisis por áreas científicas e identifican tendencias y analizan resultados y elaboran recomendaciones sobre el proceso a la vez que, como digo, llevan a cabo la evaluación del seguimiento científico-técnico de las actuaciones. Y además, en todas nuestras convocatorias participan evaluadores externos, que asimismo son también investigadores. Tenemos una base de datos en la que hay del orden de 40.000 evaluadores, que son los que hacen las evaluaciones por pares y los que participan en las comisiones técnicas. En concreto, ¿cómo vamos a llevar a cabo, cómo hacemos el proceso de evaluación de esta convocatoria? Pues esta convocatoria cada una de las propuestas tendrá 2 informes de evaluación llevados a cabo por esos expertos externos que he mencionado anteriormente, que participarán en las comisiones técnicas. Cada uno de estos expertos hará una evaluación, pues, de un grupo importante de propuestas y que se discutirán todas ellas en estas comisiones técnicas. Estas comisiones técnicas se llevarán a cabo en función de áreas y subáreas temáticas, de ahí la importancia de seleccionar el área y subárea adecuada en la que se quiere enmarcar el proyecto. Y su función es contextualizar las valoraciones individuales de cada uno de los expertos en el conjunto de las solicitudes presentadas en estas áreas, adoptar por consenso una nota final para cada una de las propuestas y una nota para cada uno de los criterios y subcriterios, y llevar a cabo un informe individual justificado con la valoración final, que es realmente el informe de evaluación, ya que los informes que realizan los expertos, según indica la convocatoria, son únicamente documentos de trabajo. A partir de los resultados de esta comisión técnica, todas las propuestas se llevan a una comisión de selección que su función es sancionar los resultados de las comisiones técnicas y dar lugar a un listado priorizado de las ayudas financiadas con la financiación propuesta para cada caso y una relación de las ayudas que se consideran no financiables, y que es lo que luego da lugar a la propuesta de resolución provisional. Continuando con la convocatoria, una vez propuesta la financiación y una vez que inicien las ayudas, pues se lleva a cabo el seguimiento científico-técnico entre las actuaciones entre las que está dentro de este seguimiento científico-técnico están las posibles modificaciones que pueda surgir la ayuda a lo largo de su ejecución. Según la convocatoria, los cambios en el contenido de la resolución deben de cumplir 3 cosas fundamentales. Por un lado, hay que solicitarlos al menos si es posible, al menos 2 meses antes de que finalice el plazo de ejecución de la ayuda, y tiene que ser autorizado expresamente por el órgano concedente, que el cambio que se solicite no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, ni a sus aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, y en este caso quiero resaltar que no se podrán solicitar cambios que puedan afectar o que hayan sido determinantes en el proceso de evaluación, a la determinación de la entidad beneficiaria y que no dañe derechos a terceros, lógicamente. Y además, cualquier tipo de modificación que se solicite debe de obedecer a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud. Y en este sentido se podrán autorizar cambios de entidad beneficiaria, pero solo se admitirán estos cambios cuando estén relacionados con la fusión, absorción y escisión de entidades o cuando concurran circunstancias excepcionales e imprevisibles. Y por supuesto que no hay que tener en cuenta que dentro de los criterios de evaluación se evalúa el impacto que tiene
la incorporación de este investigador en el organismo, con lo cual el cambio de centro puede afectar, el cambio de centro puede afectar a la evaluación y, por tanto, no siempre se podrá aprobar o autorizar ese cambio de entidad beneficiaria. También se podrán autorizar prórrogas del plazo de ejecución de la actividad de I+D+I objeto de la ayuda, pero hay que tener en cuenta, por una parte, que no se pueden ampliar más allá de la mitad del periodo de la ejecución de la ayuda, es decir, en este caso sería 1 año, pero además es crítico que ninguna de estas ayudas podrá finalizar con una fecha posterior al periodo de elegibilidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con lo cual, pues las prórrogas en el plazo de ejecución, como digo, están directamente relacionadas con la fecha de finalización de este plan de este periodo de elegibilidad. No se podrán autorizar ni los cambios de las personas que actúan como investigador e investigadora principal. No podrán realizarse trasvases entre las 3 categorías de tipo de gasto, es decir, incentivo a la consolidación, gastos de ejecución del proyecto y gastos de establecimiento y o mejora de instalaciones y equipos. Y no podrán realizarse trasvases entre los costes directos y los costes indirectos. En cuanto a la justificación económica, se presentará en cuanto a la justificación científico-técnica, se presentará un informe científico-técnico final 2 meses después de la finalización de la actuación. Y, pues este informe, entre otras cosas, se deberá incluir el desarrollo de las actividades, cumplimiento de objetivos, dimensión de género en la investigación y análisis de integración de género, los principales gastos realizados en cada uno de los apartados del presupuesto, el impacto científico-técnico y socioeconómico de la actuación. También será necesario el cumplimiento de un formulario para la evaluación ex post del proyecto y también se solicitará la documentación acreditativa y características de la plaza permanente creada en el área de conocimiento de la IP, así como la fecha de cobertura de la misma y los datos de la persona que la ha cubierto en el caso en que ya se haya realizado a la fecha final de la actuación. En el caso de la justificación económica, habrá un informe económico también final. Lo más importante es que todos los gastos deben de tener una clara vinculación al proyecto y a las actividades del proyecto. Entonces, la justificación económica se realizará mediante la modalidad de cuenta justificativa, con una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones de la concesión y una memoria económica abreviada que contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas. Como en el caso de otras convocatorias, en el momento de la concesión se publicarán unas instrucciones de justificación científico-técnica y económica que explicarán más detenidamente estos últimos apartados. Por último, la convocatoria dispone de una disposición adicional en la que se indica que siempre que se solicite en el formulario de solicitud, aquellos investigadores e investigadoras principales que participan en esta convocatoria en base al requisito de que no tienen el certificado I3 o no han solicitado el certificado R3, es decir, del último de los casos que he indicado en mi transparencia anterior, podrán obtener este certificado R3 siempre que, por una parte, obtengan financiación en esta convocatoria de consolidación investigadora y que además obtengan una puntuación igual o superior a 35 puntos en el criterio 2 de trayectoria científico-técnica del investigadora principal. Recalco que es necesario solicitarlo en el momento de la solicitud. Además, en el caso en que no lo hayan solicitado, aunque se cumplan las otras 2 condiciones, no se podrá dar este certificado R3. Y muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido útil mi presentación y, como les indicaba al inicio, una selección de preguntas de interés general
que han formulado en el chat. Intentaré responderlas, pero en cualquier caso aquí les dejo los 4 correos donde pueden dirigir sus preguntas más concretas para el caso de solicitud, para el caso de la parte de evaluación o para la parte de ejecución y seguimiento científico-técnico o de ejecución y seguimiento económico. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. No veo nada. Hola. Bueno, pues sí, hay muchísimas preguntas en el chat. Voy a intentar resumirlas. Una que han hecho varias es justamente eso. Si había algún correo, pero como ya está dicho que hay un correo electrónico, vamos a intentar solo seleccionar las preguntas más generales porque no nos va a dar tiempo a todas. A ver, preguntan, varias veces han preguntado si una persona no tiene ahora contrato por la institución que quiere solicitar, pero lo tuvo en el pasado con carácter indefinido, si podría solicitar esta convocatoria. A ver, no es necesario que tenga vinculación, como he dicho, no es necesario que tenga vinculación en el momento de solicitud. Es verdad que esa vinculación tiene que existir una vez que comienza la ayuda. Probablemente, como indicaba, habrá un periodo para poder tener esa vinculación, pero no es necesario que tenga vinculación ahora mismo con la entidad solicitante. En el momento de solicitud, quiero decir. También pregunta sobre la compatibilidad con ayudas como, por ejemplo, la María Zambrano. En principio no hay incompatibilidad. No hay incompatibilidad. Vale. Y dicen que en el caso de que no lo sea, si el presupuesto tiene que ir íntegramente a pagar gastos de investigación o una parte tiene que reservarse para el sueldo en función de las horas dedicadas al proyecto. A ver, el sueldo del investigador o investigadora principal no es un gasto elegible, un gasto a esta actuación. Entonces, no puede imputar gastos de contratación del o de la investigadora principal al proyecto. Perdón, a la actuación. No es un gasto elegible. Deberá ser, pues, contratado por la entidad beneficiaria con cargo a otra actuación o con medios propios, pero no con cargo a esta actuación. También hay varias preguntas referentes a si habrá un listado con los programas para la incorporación de personal investigador financiado por algún agente público del sistema español o por la Unión Europea o por organismos internacionales que se incluyan para poder solicitar las ayudas sin R3 o sin I3. No va a haber ningún listado. Preguntan varias veces sobre cuál es la continuidad de esta convocatoria, si saldrá el año que viene o en próximos años. Va a haber más. Yo creo que desde el punto de vista de la agencia, pues es una convocatoria muy importante y para nosotros nuestra idea es que tenga continuidad, efectivamente. También sobre la compatibilidad con ayuda Ramón y Cajal. Sí que es compatible. Si una persona tiene el Ramón y Cajal en el momento de solicitud, puede solicitarla. Sí, a ver, es que hay que tener en cuenta que, repito, aquí en esta ayuda no es elegible la contratación del investigador, entonces no hay ningún problema. Si tiene una vinculación como Ramón y Cajal, pues se podrá presentar y, bueno, en función de la situación en la que esté, pues podrá solicitar o los 3 tipos de gasto o 2 o lo que sea. Pregunta sobre el salario. Si hay algún mínimo que se fija en la convocatoria para el salario de la persona IP. Repito que no es elegible el contrato del investigador y una investigadora principal, con lo cual no hay ningún salario. En el concepto de gastos de personal, son gastos de personal para ejecución del proyecto, no es del investigador o investigadora principal. A ver, hay otras preguntas sobre, a ver, en el caso de obtener la vinculación permanente con el centro durante el proceso de resolución de la convocatoria, quiere saber esta persona qué sucederá con el incentivo de consolidación. A ver, como he indicado y además en rojo, solo se va a tener en cuenta la situación en el momento de solicitud.
nada más. Entonces, si en el momento de solicitud no tiene esa plaza permanente, pues podrá solicitar la incentivación y se quedará con la incentivación. Vale. Eso es algo que es diferente a lo que era en la convocatoria anterior, ¿eh? ¿Es posible solicitarlo con un centro de investigación y posteriormente cambiar de lugar? Como he indicado, en uno de los puntos que se evalúa es el impacto que tiene la incorporación de este nuevo investigador de manera permanente en el centro. Y también otro de los apartados que se incluye dentro de la memoria y que se incluye dentro de la solicitud son las actuaciones que el centro va a hacer para poder dar lugar a esa plaza. Entonces, tiene que ser en casos muy extraordinarios para que se pueda poder hacer ese cambio de entidad beneficiaria, puesto que es algo que se evalúa y, por tanto, ha tenido repercusión en la adjudicación o no de esa ayuda. ¿Cómo procederían los candidatos que están a la espera de nombramiento de científico titular del CSIC? Pues podrían presentarse perfectamente. Hay que tener en cuenta que es la entidad beneficiaria quien firma finalmente la solicitud, entonces tendrán que hablar con su correspondiente entidad, pero podrán solicitarlo perfectamente sin ningún problema. Se repiten muchas. Muchas de Ramón y Cajal, pero que ya los ha aclarado. Dice, si tenemos un contrato indefinido en el marco de la ley de la ciencia, ¿se pueden solicitar ayudas? Claro que se pueden solicitar ayudas. A ver, si es que puedes solicitar ayudas siempre y cuando no tenga, bueno, incluso aunque tenga una relación funcionarial con la entidad beneficiaria, siempre y cuando ésta haya sido posterior a noviembre del año pasado, pueden solicitarlo. Claro, y a este respecto hay una que dice que ¿qué pasa si tiene con anterioridad al 24 de noviembre del 2022? ¿No puede solicitar en esta ¿Perdón? convocatoria? No te he entendido. Que si hay alguna excepción, que si tiene el contrato de antes del 22 de noviembre o sea, del 24 de noviembre de 2022, si habría alguna excepción. No, si tiene un contrato permanente antes de esa fecha, no podrá presentarse. Vamos, no podrá solicitar ayuda en esta convocatoria. Preguntan sobre aclarar los costes indirectos, pero yo creo que en la presentación está muy A ver, claro. los costes indirectos. Los costes indirectos es el 21% de la cantidad que se solicita para la ejecución del proyecto y para la adecuación de espacios, equipamiento, etc. Es el 21% de esos dos conceptos, ¿vale? Esos son los costes indirectos. La parte de gastos de incentivación no lleva costes indirectos. También hay algunas dudas sobre la descripción de los medios materiales y humanos disponibles. Dice, la memoria se pide una descripción de medios materiales y humanos disponibles. Sin embargo, se ha dicho que no se incluyen otros miembros del grupo. Bueno, pero se refiere a que donde se vaya a incorporar el investigador o investigadora, pues entiendo que tendrá unos medios iniciales para poder iniciar su proyecto. Y dentro de esos medios realmente se incorpora a un grupo de investigación, luego alguna ayuda tendrá inicialmente, aunque no aparezcan en la solicitud como tal, porque no se evalúa esa parte. Hay algunas dudas sobre el R3 y 3. Dice, según el calendario previsto de la convocatoria, la propuesta de resolución provisional, tanto del certificado R3 como de consolidación investigadora, es para octubre de 2023. ¿Se espera tener la evaluación favorable del certificado R3 para cuando salga la resolución provisional de esta convocatoria? Debemos tenerlo y lo tendremos. Porque efectivamente las dos convocatorias están unidas. Entonces sí estará el certificado R3 antes de que salga la resolución provisional de esta convocatoria. Hay algunas que son más de carácter, cuestiones personales, muy específicas de personas concretas.
Hay algunas, bueno, que si solo se puede pedir en inteligencia artificial. No, 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 no. Simplemente hay que, bueno, pues si el proyecto, las actividades que se van a realizar tienen algo que ver o bien con inteligencia artificial o bien con chips, pues se marcará en la solicitud y, bueno, pues como indicado, podrán tener una financiación hasta de 400.000 euros en esos casos. Está en la presentación, pero bueno, pregunta sobre la fecha de inicio, la fecha de estimación de resolución de inicio de los proyectos. Pues ahora mismo en este momento no puedo decir cuál será la fecha de inicio, pero yo entiendo que será 1 de enero del año que viene. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Veo que se repiten. No sé si puedes comentar algo sobre... Hay algunos que preguntan sobre qué significa exactamente reseña del currículum. ¿Qué significa reseña del currículum? Bueno, pues eso es un apartado que está en el formulario del CVA, en el formato del CVA, que es un currículum narrativo, en el que pues, se deben incorporar las principales méritos que el investigador o investigadora crea que son importantes en los distintos apartados, en generación de conocimiento, en obtención de financiación, en impacto o generación hacia la sociedad o formación de personal investigador. Entonces, es una parte narrativa en la que el investigador o la investigadora pues hace reseña de sus principales actividades que ha realizado a lo largo de su carrera. Preguntan dónde encontrar información sobre la temática de chips. Bueno, es muy amplia, entonces es realmente, bueno, pueden mirarlo en la estrategia, pero es muy amplia. Todo aquello que tenga algo que ver con chips, pues entraría dentro de esta actuación, incluyendo incluso las posibles aplicaciones, igual que en inteligencia artificial. O sea que es muy amplio. Pregunta si la Que cubre ayuda... todo, vaya, por así decirlo. ¿Preguntan, perdona? Si la ayuda también vale para iniciar un grupo de investigación propio, si no es necesario incorporarse a un grupo de investigación ya existente. Sí, claro, 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 claro. De hecho, por eso se da una ayuda para el proyecto precisamente para poder iniciar, en el caso en que sea pertinente, una nueva línea de investigación en el centro donde se incorpore. Dice que si se solicita solo financiación para el IP, si los criterios de evaluación son los mismos. Es que no Cambia. se puede solicitar financiación para él o la IP. Repito que es que no hay, no es elegible el contrato de él o de la IP. Y claramente tiene que haber financiación para el inicio, tienen que solicitar financiación para el inicio del proyecto, sí o sí. Puede que no soliciten, pueden no solicitar financiación para la incentivación en el caso en que ya esté consolidada su plaza con fecha posterior a noviembre del año pasado, o bien porque no lo necesiten, pues pueden no solicitar financiación para el equipamiento y para la parte de laboratorios, etcétera, ¿no? Pero la financiación para el proyecto sí o sí tienen que solicitarla. En cuanto al concepto de incentivo a la consolidación, hay varias personas que dicen que no les ha quedado claro. Bueno, pues eso es una cantidad que corresponde al 100%, como máximo al 100% del salario de un año, y es una cantidad que va directamente a la entidad beneficiaria. Yo veo que se repiten las preguntas y que algunas ya han sido contestadas y van a tener la grabación. Entonces, yo creo que se han respondido a las principales y lo dejaría aquí. Vale, pues Voy a ver. a ver, que veo aquí una pregunta 4 veces, que no, pero no sé cuál es. Sí, hay algunas que se repiten.
hay otras que ya han sido respondidas y otras que afectan a su situación particular, que la pueden hacer a través de los correos que se han indicado que están en la A ver, presentación. por aquí veo que hay muchas preguntas con el tema del incentivo. El incentivo, como digo, es una cantidad que va directamente a la entidad beneficiaria y es la entidad beneficiaria quien decide lo que hacer con ese dinero. ¿Y cómo lo van a justificar? También preguntan por aquí. La entidad beneficiaria lo justificará. Hay muchas. No es lo mismo que la cantidad que va unida al proyecto, ni mucho menos, que tendrá una justificación igual que la de un proyecto habitual o la de el equipamiento y laboratorios, etcétera, que tendrá también una justificación como la habitual. Varias insisten otra vez sobre el salario. Pero esto ya Pero es que, a ver, es la entidad la que tiene que decidir cómo contratar al o la investigadora principal de esta actuación. Esta actuación, como digo, el objetivo es incentivar que un investigador o investigadora se consolide pues como científico titular o como dentro de la institución. Ese es el objetivo. Vale, ¿cómo se compatibiliza con ser IP de un proyecto del Plan Nacional? No hay ninguna incompatibilidad. Ya lo he dicho. Siempre y cuando, a ver, no sean los mismos objetivos de las dos actuaciones, no tengan los mismos objetivos el proyecto del Plan Nacional como, bueno, entiendo que es la convocatoria de generación de conocimiento y este proyecto no tengan los mismos objetivos y, por supuesto, bueno, pues entre los distintos proyectos en los que se participa no superen el 100% de las horas año que tenga el investigador o la investigadora correspondiente. Preguntan sobre el compromiso, ¿no?, de la entidad para estabilizar a la persona investigadora. Bueno, la firma de la solicitud implica ese compromiso. Implica el compromiso de publicar o de tener una plaza, de sacar una plaza en la misma área del investigador o investigadora principal de esta actuación, pero lógicamente no puede haber un compromiso de que con la persona directamente, puesto que, bueno, eso sale a concurso al final, ¿no? Es una oposición realmente. Pero sí que tiene el compromiso de sacar una plaza con el área correspondiente de lo de la investigadora principal. Vale. A ver, siguen entrando preguntas, pero yo creo que se repiten. Repito que, bueno, si no ya, pues sí, es verdad que ya se van repitiendo, ya estoy viendo yo por aquí que ya se van repitiendo. En cualquier caso, como va a estar, pues ya les digo, probablemente mañana estará colgada tanto la presentación como o sea, lo que es la presentación, como todo, estará grabado, y incluidas las preguntas, las contestaciones a preguntas. Mañana lo podrán encontrar en la página web de la agencia y en cualquier caso, pues se pueden dirigir a cualquiera de esos correos que aparecen en mi última diapositiva y les podrán aclarar pues los temas así más concretos. Muchas gracias y, bueno, pues les deseo suerte. Gracias.